Peter has been in the research industry, clinical research industry, for over 20 years. His organization, Clarity Research, has published over 150 papers, many around pain, many around sleep, many around stress. He's been our primary clinical research partner for the last many years. Peter ha estado en la industria de la investigación desde hace más de 25 años. Tiene una empresa que se llama Clarity Research, que ha hecho muchísimas publicaciones justamente sobre dolor, sobre estrés, sobre ansiedad, sobre muchas cosas, y ha estado colaborando con nosotros desde hace ya tiempo. I forgot your translation. I know. When we have big meetings and important meetings, I always ask Peter if he can find time to share the clinical findings they have found in the research. Cada que tenemos una reunión así de grande, siempre le pido a Peter que nos pueda compartir un poquito de sus hallazgos clínicos. And it's an absolute honor and pleasure for me to introduce him tonight as he shares all the different findings that Clarity Research and the research partners have found studying SuperPatch and the SuperPatch technology. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Peter Hurwitz. Y es un honor presentarlo esta noche, Peter Hurwitz de Clarity Research. Thanks. Welcome. Bienvenidos todos. Thanks, Jay. So just a little bit of background for those. I did do a talk here in Mexico City about 12 months ago when I was presenting some of the SuperPatch data. Un poquito de antecedentes nada más para las personas que estuvieron en la plática hace más o menos un año. Sorry. I will interrupt you, don't worry. I know, good, sorry. So last year at the World Congress of Psychiatry, we presented some data. También en el último Congreso Mundial de Psiquiatría también presentamos algunos datos el año pasado. And I had the opportunity to meet some of you to review some of the data after I got finished with that presentation. Y justamente tuve la oportunidad de convivir con algunos de ustedes después de esa presentación de algunos de estos datos. So a bit of background about me. Un poquito de antecedentes sobre Peter. So healthcare for about 35 years. He estado en la industria 35 años. Both on the industry side and the medical communication En la parte de la industria y también la parte un poquito más médica. And for the last 20 years in the research. Y en los últimos 20 años más bien hacia la investigación. My clients are Pfizer, J&J, Hisumitsu. Los clientes pueden ser Pfizer, por ejemplo, Johnson & Johnson. I don't advertise my services for my clinical research organization. No hago publicidad de ningún tipo de investigación clínica para ninguna organización. As Jay said, we have over 100 studies peer-reviewed published, many of them on PubMed. Como dice Jay, tenemos más de 100 artículos ya publicados, muchos de ellos ya están en PubMed. And our team gets about 4 calls a month to do research for big pharma every month. Y nuestro equipo recibe más o menos como 4 llamadas al mes para hacer investigaciones para empresas farmacéuticas grandes. So about 4 years ago now, maybe Jay reached out just from a phone call after one of the publications that he had read. Y justamente hace como 4 años fue que recibió la llamada de Jay para ver este tipo de investigación después de un artículo que vieron publicado. And he said he had a product with no drugs in it, and if I would be willing to do a study for him. Y dijo que tenían un producto sin medicamentos y me preguntó si yo tenía la voluntad de estudiarlo. And so I said, my plate is pretty full, but if you want to send me a sample, I'll look at it and talk to some of our investigators. To see if it's worthwhile and see if we're interested. Y le dije que estaba muy ocupado, pero que igual me mandaron una muestra que se le iba a enseñar a mis investigadores y ver si ellos pensaban que valía la pena investigarlo. In speaking with one of our physicians, Dr. Jeff Gooden, y hablamos con uno de los doctores que fue el Dr. Jeff Gooden, who's Director of Pain and Palliative Medicine at University of Miami. Director de dolor y de medicina paliativa en Miami. I told him about the opportunity and he said, le dije un poquito sobre esta oportunidad y me contestó lo siguiente. Tell Jay, or whoever called you, that we will do a study when it's finished, regardless of whether the results are positive or negative, we're going to publish. Dile a Jay o a cualquier persona que te haya llamado que vamos a hacer el estudio, pero que sin importar los resultados positivos o negativos, lo vamos a publicar.
And because of that, you probably won't hear from him again. Y seguramente después de eso, al igual y ya no te vuelve a llamar nunca. I relayed that to Jay, and Jay said, that's fine. Le dije eso a Jay y Jay me dijo, está perfecto. So kudos, number one, to Jay Dhaliwal, who's investing heavily to the tune of several $100,000 per study to research and to share the evidence that he has come up with in terms of scientific Entonces, knowledge. primeramente, felicidades a Jay por toda la investigación que ha hecho. Está invirtiendo cientos de miles de dólares, entonces qué bueno que ha tomado este proyecto y felicidades primeramente por eso. So I want to preface it. You're going to see a lot of data here tonight, which is at sometimes overwhelming. Van a ver muchos datos acá, mucha información, a veces puede ser un poquito abrumador, But all the data we are going over tonight is published and online in the public domain. pero todos los datos que vean el día de hoy, todo lo que está aquí está publicado en línea. And I want to also preface, I am not a Superpatch employee. I don't have any stock in Superpatch, but I love coming to Mexico City to see all of you. So. Otra cosa, Peter no es empleado de Superpatch, no tiene ningún tipo de acciones ni nada, pero le encanta venir a la Ciudad de México y verlos a todos ustedes. Okay. Just one second. Nada más les recordamos que no pueden hacer streaming, no pueden estar transmitiendo en vivo, por favor. Sorry, go ahead. Okay. So let's start. Again, there's a lot of information here. And again, everything is, I'm going to go through it very quickly, but hopefully it will give you an idea of some of the science that we've already found. De nuevo, hay mucha información acá, la vamos a ver muy rápido, pero esto les va a dar mucha idea y mucha noción de la ciencia detrás de esto. So we've completed now, Superpatch has 13 patches. Superpatch tiene 13 parches. We've done studies, or there are ongoing studies on 6 of them. Hay estudios todavía continuos para 6 de esos parches. So the data that I'm presenting to you, I can share what the results and what we know about them. Los datos que les presento son los resultados que sabemos hasta ahorita de ellos, es lo que les vamos a presentar hoy. And although there is a lot of anecdotal evidence at the very front of the other 7 that we haven't studied, Y hay mucha evidencia también de los otros 7 que no hemos terminado ese estudio. without doing a study on them, I can't say that, yes, it works. That said, I think a lot of them do until we actually get into the research. Sin hacer el estudio yo les puedo decir que sí, sí funcionan definitivamente, pero por supuesto se van a hacer los estudios correspondientes. And as a researcher and been in the healthcare for a long, long time, I'm a skeptic by nature. Y como investigador que he estado en la industria desde hace mucho tiempo, soy escéptico por naturaleza. As I know a lot of clinicians are. Y seguramente muchos doctores también son muy escépticos. So here are some of the names of the studies that we've done on the various patches, Aquí tenemos los nombres de los estudios que hemos hecho para los diferentes parches. whether it be from pain and sleep and anxiety and stress, the pain and fatigue, metabolic pain, etc., and also some others that we're doing from very exciting work, which I'll talk to you in a few minutes about. Hicimos para dolor, para sueño, para ansiedad, estrés, para dolor y fatiga, la parte metabólica, muchos otros, incluso unos que en los que apenas estamos trabajando que también les vamos a decir en un ratito. And just in the last 12 to 14 months, we've done a major and completed a major study at the University of Arizona with elite athletes. En los últimos 12, 14 meses empezamos con un estudio con atletas de alto rendimiento en la Universidad de Arizona. And have developed a close partnership with the National Health Service in London, where we're doing a few studies as well. Y también tenemos ya una asociación con una institución de investigación de Londres en cuanto a la parte física también y estamos haciendo estudios con ellos. Okay, all the trials that we do are listed on a site called clinicaltrials.gov. Todos los ensayos que ustedes vean el día de hoy están ahí registrados en clinicaltrials.gov si los quieren consultar. And I would challenge some of the other companies out there who are selling some over-the-counter products that are, from my perspective, without research, just noise. Y ahí yo sí podría desafiar un poquito a muchas empresas que venden productos sin receta que deberían hacer un poquito más de investigación de este tipo. Some of the physicians that we have as principal investigators are leaders in their field. Algunos de los doctores que tenemos como investigadores son líderes en su campo. Whether that be Dr. Gooden at Payne at University of Miami, Mark Saker at University of Arizona, Dr. Toker, Dr. Doug Ranji, who's a major sleep specialist, or Dr. Faison.
Tenemos, por ejemplo, al Dr. Gooding, que es de la Universidad de Miami, al Dr. Mark, que está en la Universidad de Arizona, tenemos a la doctora Janet, que está en Georgia, tenemos a Paul, que es un especialista del sueño, y a Anna Tucker, que es una especialista que está en Texas. All of our studies have gone through an ethical review committee to be approved. Todos los estudios han pasado por un comité de ética para ser aprobados también en esa parte, They're all double or triple blinded. y tienen doble o triple ciego. As clinicians, I don't have to tell you what that means, but I will for some. Como doctores, supongo que entienden cuando decimos ciego, pero de todos modos les podemos explicar un poquito. It's that the clinician or the researcher and or the patient don't know what type of patch that they're getting. Es que tanto el doctor como el investigador y a veces incluso también el paciente no saben qué tipo de parche están utilizando. Whether that be the active patch or a control sham patch. Puede ser el que tiene el activo o puede ser el parche de control. We've done observational studies where we ask patients what their perception of how they feel after they wear the patch. Hemos hecho estudios observacionales donde le preguntamos al paciente cómo se siente después de usar el parche. And over the last 18 months have done a higher level of evidence studies where regardless of what the patient's perceptions are, we're actually doing functional measurements. Y también en los últimos 18 meses, más allá de la percepción del paciente y cómo se sienten, ya estamos haciendo un poco más de mediciones formales. We have traditional inclusion and exclusion criteria. Tenemos, como siempre en todos los estudios, criterios de inclusión y de exclusión. Our studies are usually over a 14-day period, Y nuestros estudios son más o menos de unos 14 días siempre. and we're usually studying patients in between the ages of 18 and 85. Y generalmente los pacientes son de 18 a 35 años de edad. Okay, now we're going to get into the data, so fasten your seatbelts. Vamos a los datos, entonces así agárrense. So Harmony study, we studied the Freedom Patch, which was one of our first studies. Tenemos el estudio Harmony, que es para el parche Freedom, que fue uno de los primeros estudios. We looked at patients with arthritis, neuropathy, radiculopathy, myofascial or musculoskeletal pain. Aquí vimos a pacientes que tenían artritis, que tenían neuropatías, radiculopatías o también algún tipo de enfermedad musculoesquelética. We looked at we used validated scales, which have been used thousands of times. In this study, we used the BPI, which is the Brief Pain Inventory. Aquí tenemos escalas que son validadas, que se utilizan en otros estudios. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que es la BPI. And that's to reduce criticism later and critique, saying that we didn't use objective questions. Y esto es para reducir las críticas después que digan que no utilizamos como que preguntas muy objetivas, digamos. Besides looking at any side effects or patient satisfaction, we also looked at their use and their level of existing prescription or over-the-counter products. Y además de la satisfacción de los pacientes, también vimos cuáles eran los resultados que obtenían con los medicamentos que ya estaban recibiendo. Okay, so on the first, where we looked at the BPI, the Brief Pain Inventory Severity Score, where how severe is your pain from at the baseline before they got on the patch, 0 to 10. Entonces lo que hicimos acá fue utilizar esta escala de BPI, que es como un inventario de dolor. Entonces les preguntamos cuál era su escala en este número del 0 a 10 del dolor que estaban presentando. And how does it affect each of these areas? Y este dolor cómo estaba afectando cada una de estas áreas. The outcomes after 14 days, the active patch versus the control or placebo patch. Aquí tenemos los resultados después de 14 días con el parche que sí es activo y el parche que es de control. Interference score decreased 50%. El puntaje de interferencia tuvo una reducción del 50%. And all the other measurements, general mood, walking ability, interacting with people, normal work, etc., all also increased, had a positive outcome. Y también aumentaron todas las medidas que les mencionábamos antes, que es la interacción con otras personas, el dormir, si estaban trabajando normalmente, si podían caminar bien, si estaban disfrutando la vida también. Interestingly, the p-value, the statistical value, is p001. Y el valor P o el valor estadístico es de 0,01. In school, I did not like statistics. A mí en la escuela no me gustaba la estadística. However, p001 is the best stat that you can get. Pero yo sé que el valor P001 es la mejor estadística que podemos obtener. And as a clinician, at one point or another, you also went through statistics. Y como doctores yo sé que ustedes también pasaron por esto de la estadística. And the p001 means that there's a 1 in 1,000 chance that the results are by chance. Y este valor P, que es .001, significa que solamente es una oportunidad en 1000 de que esto sea solamente una probabilidad. In the control group,
no change. En el grupo de control, por cierto, no hubo cambios. On the severity score, we saw over 14 days the severity score decreased 47%. El puntaje de severidad en este caso después de 14 días vimos que se redujo en 47%. P001, Igual, P001. control group, no change. El grupo de control no tuvo ningún cambio. Pain medication usage after 14 days, 82% of the treatment group patients reported less or a lot less usage. Y aquí en el uso de medicamentos para el dolor o analgésicos después de 14 días, 82% de los pacientes del grupo de tratamiento reportó menos o mucho menos uso de estos medicamentos orales. In the control group, no change. Y en el grupo de control no hubo ningún cambio. Pain relief. El alivio del dolor. Patients reported 27% pain relief from current treatment or medications at the baseline. En la línea base los pacientes reportaron más o menos 27.6% de alivio de dolor por el tratamiento actual o los medicamentos actuales que estaban tomando. After 7 days and then after 14 days, a 61% decrease and a 72% decrease after use with the active patch. Y después de 7 días y de 14 días, primero fue un 61% y luego 72% menos de dolor con el uso de los parches. Both .001. 001 también ambos. Control group, no change. El grupo de control no tuvo cambios. Physical activity, we looked at the physical activity when they started, how much light activity, how much moderate activity for 30 minutes or more, how much heavy activity they did over the period of time. También en cuanto a la actividad física, vimos cuánta actividad física estaban teniendo, desde la más ligera, más o menos de 30 minutos, la moderada y la más pesada. In all three categories, an increase in low, moderate, and heavy exercise after 14 days. Y también tuvieron un aumento después de estos 14 días en este tipo de actividad física, ya sea ligera, ya sea moderada o ya sea más fuerte. In the control group, no change. En el grupo de control no hubo cambios. Patient satisfaction, out of a scale of 1 to 5, almost 5, easy to apply and convenient, etc. So it was very well received. En cuanto a la satisfacción del cliente, del paciente, casi llegamos a 5, entonces que es fácil de aplicar, que es muy conveniente, entonces todo eso salió muy bien. Adverse events, we're always looking for adverse events in these type of studies. What we've seen, not only in this study there was one reported adverse event of swelling, which was deemed non-necessary, usually non-serious by the clinician. En cuanto a los eventos adversos, siempre tenemos que investigar los eventos adversos. En este caso solamente hubo uno, que fue de inflamación, pero el doctor lo mencionó como que no necesario o que no aplicaba. There's no ingredients in the patch, so I can say 99% certainty the adverse event is not because of what's in the patch. No hay ingredientes en el parche, entonces la verdad es que 99% seguro de que una reacción del parche pues no va a haber. The adhesive is made by 3M, it's FDA approved. El adhesivo lo hace 3M y es aprobado por la FDA. And more than likely we have seen some irritation from that adhesive that the clinicians have attributed some of the adverse events to. Y hemos visto de repente irritación por el adhesivo, que de repente los doctores es donde dicen que si hay un poquito de evento adverso. And it resolves upon discontinuation of the patch. Y bueno, se quita el parche, ya no se utiliza y se quita esa irritación. And this is out of 148 patients, there was one report. Y estos fueron 148 pacientes y solamente uno mencionó que tenía esta inflamación. This study has been published, it's online, you can research it and go over more of the data in detail if Este you estudio wish. está en línea, entonces si quieren buscarlo, si necesitan más datos, con todo gusto lo pueden encontrar. That was the pain, let's go to sleep. On Esa that. fue la parte del dolor, ahora vamos a la parte del sueño. So the patch that Jay sent me initially when he first sent me a sample was the REM patch. Entonces el primer parche que ahí me mandó, de hecho, Jay como muestra, para ver si sí se investigaba, fue el de REM. I put it on, I'm a very light sleeper. I wake up several times a night. Yo me lo puse, yo tengo un sueño súper ligero, entonces yo me levanto muchas veces en la noche. And when I put this on, I was out. Y cuando me lo puse así, me desmayé. And I don't usually go out. Y generalmente no me desmayo así. So at least for me, something was happening, and when I took it off, my old sleep patterns persisted. Entonces para mí, incluso sin investigarlo, algo sucedió y cuando ya me lo quité, lo dejé de usar, regresé a mis patrones de sueño anteriores. So it intrigued me enough to call Jay back.
Entonces eso como que me hizo tanto que sí llamé a Jay de vuelta. Okay, what we looked at on the sleep study, Esto fue lo que vimos en el estudio específicamente del sueño. again, we used validated scores. Utilizamos los puntajes validados. PSQI is the Pittsburgh Sleep Quality Index. Tenemos el índice de calidad de sueño de Pittsburgh ISI is the Insomnia Severity Index. y también el índice de severidad del insomnio. We looked at sleep quality, time to fall asleep, length of sleep, number of awakenings during the night, changes of their use of prescription and over-the-counter medications, and their satisfaction with the patch and side effects. Vimos la calidad del sueño, vimos el tiempo que se toma para poder dormirse, cuánto tiempo duramos dormidos, si nos despertamos mucho durante la noche, los cambios también en cuanto a los medicamentos que nos daban con receta. Obviamente evaluamos también la satisfacción de los pacientes y si había algún efecto secundario. After 14 days, the global PSQI score decreased 56% in those people with the sleep patch. Y justamente después de 14 días, con este puntaje que utilizamos que es validado, hubo una reducción del 56% de los síntomas. P001. Igual P001. On the sleep patch, the control patch, which is the SAM patch, actually there was an 11% response for patients. Y de hecho para el grupo de control en este caso sí fue del 11% en los pacientes. Every research study that I've done, over 100 over the last 15 years, even with the big pharma, Cada estudio que yo he hecho en los últimos 15 años o más, incluso con industrias farmacéuticas grandes, there is a placebo effect. siempre hay un efecto placebo. The important thing is there a difference and a delta, a change in between the placebo and the active patch that you're measuring? Lo importante es que se da un cambio en esa delta, ¿no? O sea, entre la respuesta del placebo y el activo que estamos utilizando. And how big of a difference that is. Y qué tan grande es esa diferencia también. If they're equal, then either you do more people to see if there's a delta over a period of time, Y si son iguales, entonces vamos a utilizar a más personas para ver si hay un cambio en la delta en algún punto. and if you do that and there's not a change, maybe the indication or the claim that the company, whatever company it is trying to make, is potentially not working. Y si se hace ese cambio o se estudia a más personas y más bien no cambia nada, quiere decir que la indicación o lo que esa empresa está diciendo pues no es real. But in these studies and these patches that we've researched so far, there has been a delta and a strong delta in between the placebo patch and the active patch. Pero acá en estos estudios que hemos hecho con los parches, la delta la verdad sí se ha visto bastante fuerte. O sea, sí vemos un cambio del control al grupo activo. And the patients don't know which patch they got. Y los pacientes no saben qué parche les pusieron. The severity score over 14 days went down 57%, El puntaje de severidad después de 14 días se redujo en 56%. 0.001, Igual .001. and only decreased 6% on the placebo. Y en la parte de placebo aumentó un 6%. And then the results also showed a positive result in all the other measurements that were measured in terms of daytime fatigue. Could they function at work better than they had before they started? Y también hubo un resultado muy positivo en toda la parte de calidad de vida que incluye la fatiga en el día y las mejoras también en el carácter, la capacidad de funcionar bien en el trabajo, etcétera. Se vio algo muy positivo. And in the control placebo patch, no change. En el grupo de control no hubo ningún cambio. How long did it take them to fall asleep? También, ¿cuánto tiempo se tardan las personas en dormir? After 14 days, they fell asleep 50% faster. Y después de 14 días se durmieron 56% más rápido. Placebo patch, no change. Con el placebo no hubo ningún cambio. Length of sleep, after 14 days, they showed a 25% increase duration. La duración del sueño después de 14 días tuvimos un 50% de mayor duración del sueño. Placebo patch, no change. Con el placebo no hubo ningún cambio. Sleep quality, how did they feel they slept? Did they wake up more refreshed the next morning? La calidad de sueño cuando se despertaron, ¿se sintieron que sí descansaron o no tanto? At the beginning, 78% indicated fairly bad, very bad sleep. Al inicio, en la línea base, cuando apenas se midió, el 78% indicaba que no dormía bien, que tenía muy mal sueño. After 14 days of the REM patch, 80% said they had actually a fairly good and very good Después sleep. de 14 días, 80% de los pacientes indicó que tenía muy buen sueño, que estaban durmiendo bastante bien.
On the placebo patch, all of them said that they had a very bad, a fairly bad or very bad sleep pattern at the beginning. Y con el placebo 100% de ellos dijeron que no, o sea, que no tenían un buen sueño, que tenían de hecho un muy mal sueño. After 14 days, they didn't have any change. Después de 14 días no tuvieron ningún cambio. How many times did they awake during the night, whether that be to go to the bathroom or just woke up? ¿Cuántas veces se despiertan durante la noche? Bueno, cuando están durmiendo, si tienen que ir al baño, cosas así, ¿cuántas veces se despiertan? Over 80% at the beginning said they had trouble sleeping at least once, twice, or 3 times more a week they awoke. 83% de las personas indicaron que se despertaban por lo menos 1, 2, 3 veces o incluso más veces, y esto a lo largo de toda una semana de And sueño. then after 14 days, only 22% said that they had issues in waking more than 1, 2, or 3 times. Después de 14 días, solamente 22% mencionó que seguía teniendo estos problemas de despertarse 2, 3 veces. No change with the people who were on the placebo patch. No hubo cambio con el placebo. Getting up to use the bathroom, reduction of over 80% in the active, no change in the control. Y también para el uso del baño, cuando nos despertamos para ir al baño en las noches, hay una reducción de más del 80%. This has also been published. Esto también está publicado si lo quieren consultar. Stress anxiety patch that we studied. El parche de estrés y ansiedad que también estudiamos, We looked at the perceived stress score vimos el puntaje de estrés percibido and another validated scale, the SF20. y otra escala que también está validada, que es la SF20. And we looked at the side effects and patient satisfaction. Y vimos también la satisfacción de los pacientes y también los efectos secundarios. And what did we find? ¿Qué encontramos con esto? On the perceived stress score, this is active on the left and control on the right. En el estrés percibido, en la parte derecha vemos el parche activo y de este lado vemos el placebo. After 14 days, the score went down 33% on the active. Después de 14 días vimos una reducción del 33% con el parche activo. They started at a moderate stress level, Empezaron con un nivel moderado de estrés and they went into a low stress category level. y después se fueron a una categoría de estrés bajo. Okay. No change in the control group. En el caso del grupo del control no hubo ningún cambio. On the treatment group for the domains that we were looking, physical functioning, role, how they interacted with people during the day, social functioning, their mental health, what they perceived as their mental health clarity, health perceptions, and pain. Y también en la parte de todas las características que estábamos midiendo, tenemos la función física, tenemos también cómo funcionan en sociedad, cómo están interactuando con su sociedad, la salud mental, cómo se perciben ellos su salud mental y las percepciones de salud en general. Most of the categories and domains remain the same. En la mayoría de las categorías y de los dominios se ven iguales. Interestingly, we saw an increase in their mental health perception. They felt better mentally after 14 days on the patch. Pero vemos que tienen una mejor percepción de su salud mental. Después de usar el parche, empezaron a sentirse mejor en cuanto a su salud. And that was almost a 24% increase at a 0.001. Casi 24% de aumento después del día 14. Compared to the control group, there was no change. En comparación con el grupo de control, no hubo ningún cambio. Change in other treatments. 26% at baseline reported that they were incorporating other treatments and other modalities to help treat their stress and anxiety. En la parte de cambios en otros tratamientos, el 26% reportó que estaban incorporando ya otros tratamientos, otras actividades para poder manejar su ansiedad. This was massage, behavioral therapy, physical therapy, yoga, meditation. Como masajes, a lo mejor hacer ejercicio, terapia conductual, terapia física, yoga, meditación. And interestingly, after 14 days, those patients who were on the active patch increased and incorporated other modalities. A lot of them took up swimming. A lot of them took up meditation. Después de 14 días algo súper interesante pasó, que empezaron ya a incorporar otras actividades, ¿no? Como, no sé, irse a nadar, a lo mejor empezaron a hacer un poquito más de yoga, como algún otro ejercicio un poquito más activo. No changes in the control group. Y no hubo cambios en el grupo de control. 90% reported that they were satisfied with the patch over 14 days. 90% de los pacientes reportó que se sentía satisfecho con el parche después de los 14 días. And as expected on the control group, almost 100% said that they were not satisfied at all with the results. Y en el grupo de control, obviamente, casi el 100% dijo que no estaba satisfecho con el parche. And again, they didn't know which patch they were on. De nuevo, no sabían qué parche estaban utilizando.
This has also been published. Esto también está publicado en caso de que lo quieran consultar. Good. So we're doing some other studies that we're very excited about. The Restore study, Power Up study, Victory study, and Protect study. Estamos haciendo otros estudios todavía. Tenemos el Restore, el Power Up, el Victory y el Protect. Todavía están en curso. The Restore study was just published about a month ago. De hecho, el Restore se acaba de publicar hace menos como un mes. Showed, again, similar results as the first pain study we did. Y mostró resultados muy similares al primer estudio que hicimos sobre dolor. And we added, this is the studies, we had an added level of research with the actual functional measurements. Y ahí ya tenemos lo que les comentaba antes como un nivel de investigación, digamos, mayor, porque ya empezamos a medir las mediciones físicas. We used something called the Goanometer test. Goanometer. Goanometer test. Usamos una prueba que se llama Goanometer. And another test called the Schober's test, where patients bend over. Y también tenemos otra prueba donde los pacientes se doblan. So for patients with low back pain. Y eso es para los pacientes que tienen problemas de espalda específicamente. And that showed a significant positive result with those patients versus those who were on the placebo patch. Y eso mostró resultados positivos para estos pacientes en estas pruebas que los que no estaban usando el parche. The Power Up study. El estudio Power Up. This is probably the most exciting data. I told Jay and the team yesterday that this will be published in the International Journal of Sport and Fitness. Yo creo que este es el estudio más emocionante. Justamente le comentaba a Jay al equipo que este va a estar publicado en un diario de deportes y de fitness. In about 2 weeks. Más o menos en 2 semanas se va a publicar. This study looked at about 75 Division I elite athletes. Este estudio incluyó a 75 atletas divisionales, o sea, de alto rendimiento. At the University of Arizona. Y esto fue en la Universidad de Arizona. We did not ask for their perception or personal feedback on the patch. Y ahí no les preguntamos como por su percepción o lo que ellos sentían del parche. We only took measurements of actual tools they use in their everyday training for their, Solamente medimos cosas o herramientas que ellos utilizan en su entrenamiento de todos los días. So we looked at something called knee flexion, right? Vimos la flexión de rodillas, por ejemplo. Force plate power También vimos el poder que tienen en sus muslos and performance output based on the various scales that they use. y también su rendimiento con varias escalas que pudimos utilizar. What we found, and this is again going to be published, it's not public, we've presented it a couple times already preliminarily, but this is going to be published in about 2 weeks. Esto se va a publicar más o menos en 2 semanas. Ya lo presentamos de manera preliminar un par de veces, pero en 2 semanas ya va a estar publicado. In each of those areas that I had mentioned, they saw a 6 to an 11% increase in performance. En cada una de estas categorías que les menciono, vieron un aumento de 6 al 11% en su desempeño. And if you think about it from a Division I elite athlete perspective, a 6 or 11% increase and potential advantage is huge. Y si lo vemos como un atleta de alto rendimiento, tener un 6 a 11% más de capacidad de desempeño es una ventaja súper grande. Interestingly, we looked, this is again a blinded study, placebo versus active. Esto también fue un estudio ciego, fue el placebo más el activo. We placed the patch on the dominant, usually you have a dominant leg and a non-dominant leg. Y pusimos el parche. Generalmente tenemos una pierna que es más dominante y otra que es menos dominante. The active patch first went on the dominant leg. El activo primero se puso en la pierna dominante. We took baseline measurements and then another measurement at 7 days. Y tomamos estas mediciones de línea base y después tomamos otras mediciones después de 7 días. The dominant leg did not increase any performance, didn't increase any strength, didn't increase any type of peak output versus what it was already showing. Y la pierna dominante no mostró como algún tipo de aumento en la fuerza o en el desempeño o en la resistencia ni nada contra lo que ya habíamos medido desde la línea base. When we switched the active patch to the non-dominant leg, same position on the middle of the thigh, Cuando cambiamos a la pierna no dominante, pusimos el parche en la misma posición pero en la otra pierna. their baseline measurements were lower than their other dominant leg. Cuando hicimos las mediciones de línea base, o sea, las iniciales, sí tenían menos que en su pierna dominante. And after 7 days, when we retook the test,
Después de 7 días, cuando volvimos a hacer la prueba, their non-dominant leg came up to stasis balance with their dominant leg. la pierna no dominante llegó ya a un equilibrio con la pierna dominante y tenían las mismas medidas. Huge interest that it came up to stasis, going to Jay's theory that your body is out of balance and you're getting it back into stasis. Y justamente llegó a este equilibrio de nuevo y es algo súper interesante porque es algo que Jay menciona, ¿no? Que el cuerpo como que más bien lo que hace siempre es llegar a ese equilibrio. We took those same 70 athletes, Tomamos a estos atletas que estudiamos did the same measurements with the placebo patch, so that's called a crossover study. y también hicimos las mediciones con placebo porque fue un estudio cruzado. We saw the same measurements at baseline on Vimos las mismas medidas en on their línea base dominant leg, en su pierna dominante. and we also saw the same non-dominant difference when they were not wearing the patch. Y también la misma diferencia en su pierna no dominante cuando no estaban usando el parche. When we put the placebo patch on the non-dominant leg, Y cuando pusimos el parche placebo en la no dominante and when we retested them 7 days later, y volvimos a hacer la prueba 7 días después, no change in their output. ahí no vimos ningún cambio en sus resultados. Okay, huge data. Fueron datos bien importantes. So that's going to be published in about 2 weeks. That was presented in Budapest about 3 weeks ago Eso se va a publicar en 2 semanas. Ya se presentó en Budapest hace más o menos como 3 semanas, at the European Federation of Sports Medicine. en la Federación Europea de Medicina del Deporte. And I'm going to Athens next week to present it at the International Coaches Conference. Y la siguiente semana voy a Atenas para poder presentarlo en el Instituto Nacional de allá. The Victory study, El estudio Victory. we looked at SpO2 and VO2 max output, Vimos los resultados de oxigenación de SP2 y de VO2 and we saw positive outcomes. That was with elite cyclists and mountaineers, y vimos también resultados muy buenos. Esto fue con ciclistas y también escaladores. and also saw positive results of that as well. También vimos resultados muy positivos con esto. And then we're in the process of finishing up the PROTECT study, Y ahorita vamos a terminar el estudio Protect. looking at the falls and balance. Vamos a ver la parte de caídas y del equilibrio. This is the NHS. This is the National Health Service in London's lab, Este es el laboratorio en el que trabajamos con la institución de Londres and some of the pictures of some of the patients. y son las fotos de algunos de los pacientes que probamos en aquel momento. So here are some of the publications and presentations that we've done. These are the presentations that we've done over the last 12 months. Estas son las presentaciones y publicaciones que hemos hecho en los últimos 12 meses más o menos, son varias. World Congress, World Institute of Pain, World Congress of Psychiatry. That was in Prague 3 weeks ago. I presented that data. European Research Society, Pain Week, Sports Medicine, European Federation, as I mentioned, and the International Coaches Conference. Tenemos next el week in Congreso Athens. Mundial del Instituto Mundial del Dolor, tenemos el Congreso Mundial de Psiquiatría que fue en Praga hace más o menos 3 semanas, tenemos el Congreso de la Sociedad de Investigación del Sueño de Europa, Pain Week, que sería como la Semana del Dolor, la Sociedad Estadounidense de Medicina del Deporte en su junta anual, la Federación Europea de Medicina del Deporte y la Conferencia de Coaches Internacional. And then we have all the publications we've done on the Super Patch. These are all the studies that we've done so far. Estas son las publicaciones que tenemos sobre Superpatch, es lo que tenemos hasta ahorita. And these are the ones that we've just published in 2025. Y estas son las que acabamos de publicar este año, en 2025. That's the Pain and Therapy is the recent one about a month ago. Esta de Pain and Therapy o Dolor y Terapia fue la que tiene un mes apenas. And the Sports and Medicine, you'll see that one on the end in about 2 weeks. Y esta de Medicina del Deporte, esa es la que van a ver más o menos en 2 semanas. And as clinicians, depending upon how much you want to know about the underlying foundation of the mechanism of action, Y como doctores, dependiendo de qué tanto queremos saber acerca de qué hay detrás de este mecanismo de acción, which, by the way, we have a theory, but we don't know definitively. que por cierto tenemos una teoría, pero no lo sabemos así como en definitiva. We published a paper also about 6 months ago También publicamos un artículo hace más o menos como 6 meses on ion channels of something called piezo 1 and piezo 2. que son los canales iónicos en piezo 1 y piezo 2. The identification of piezo 1 and piezo 2, La identificación en piezo 1 y piezo 2, the people who identified it actually won a Nobel
Prize in Medicine in 2021. La gente que lo identificó, de hecho, ganó un premio Nobel en 2021 for identifying the piezo. por poder identificar estos componentes. And it has to do with pathways and the ion gate channels on your skin. Y justamente tiene que ver con estas trayectorias nerviosas y estos canales iónicos que tenemos en la piel. Piezo 1 has to do with temperature, Y eso, uno, tiene que ver con la temperatura. such as one of my clients is Hitsumitsu. Uno de mis clientes, por ejemplo, también me comentó sobre este tema. They have a patch called Salonpas. Y hay un parche que se llama, it's called what, sorry? It's Salonpas. Lampas. They have a menthol patch and a lidocaine patch. Tienen un parche de mentol y tienen uno de lidocaína. When you place menthol on your skin, it turns cool. Cuando ponen el mentol en la piel se hace como frío, se siente frío. That's piezo 1 mechanism of action ion channel. Y ese es el mecanismo de acción de piezo 1 en estos canales iónicos. Piezo 2 has to do with touch and sensitization. Y eso 2 tiene que ver con el tacto y con la sensibilidad. When you place the super patch on your skin, it also activates these ion channels piezo 2 ion channels that has to do with that sensitization and touch. Cuando ponemos el parche de super patch también se va por ese canal iónico de piezo 2 que tiene que ver con el tacto y la sensibilidad en la piel. Similar to when your cell phone vibrates in your pocket, that's a piezo 2 feeling. Lo mismo cuando vibra su celular que lo traen en el bolsillo, ese es digamos como una sensación de piezo 2. The messaging pathway when you touch, when blind people touch the braille, that messaging is also piezo 2 pathway. La trayectoria nerviosa que también tienen las personas que son débiles visuales y tratan de leer con braille, también esa es como esa sensación que llega hasta el cerebro. Yeah, but there's a lot we don't know. There's a lot of drugs on the market right now that were thought to be working one way. Pero hay mucho que todavía no sabemos. Todavía hay muchos medicamentos en el mercado que pensamos que funcionaban de cierta manera. And it turns out that it works in a totally different pathway that was identified originally. Y resulta que funcionan de una manera totalmente diferente y su trayectoria es bien distinta. So we're always learning. There's a lot we don't know about the brain. Seguimos aprendiendo, hay mucho que todavía no sabemos sobre el cerebro. But based on the results of these studies that we've completed so far, we do see a significant difference and enough of a difference between placebo that something is happening. Pero con base en todas estas investigaciones, todos los resultados que hemos visto, vemos una diferencia bastante grande entre el placebo y el activo. About 3 months ago, I flew down to Dallas. Hace 2 o 3 meses más o menos fui a Dallas And we brought together 3 of the principal investigators. y reunimos a 3 de los investigadores principales. And for about an hour, we spoke about the foundation of the mechanism of action, Y como por 1 hora platicamos un poquito acerca de las bases de este mecanismo de acción and what the clinicians, from a physician point of view, think what's going on. y lo que los doctores, qué es lo que piensan sobre esto, o sea, qué creen que pasa cuando usamos esto. That's launched. They placed it on YouTube, I think, just a couple weeks ago. I don't know if it's translated into Spanish yet, but I think you're working on it or will working on it or something. Ya se publicó en YouTube esa discusión, no sabemos si todavía está en español, pero creo que se está trabajando en la traducción. But it really gives a good overview and really thinking from a clinician point of view of what we've found out and what we think is going on. Pero sí nos da una noción de qué es lo que piensan los doctores, o sea, qué fue lo que encontraron y qué creen que es lo que está sucediendo. QR code which will take you right to the site, but again, I know that you're working on the various translations. Este código QR los lleva al video si quieren escanearlo, pero todavía se está trabajando en la traducción. So again, a lot of information. Hopefully you're all awake still. Mucha información, ojalá que sigan despiertos todos. But again, thank you very much, and thank you, Jay, for inviting me down here. I love sharing the data and people who will listen to me. My wife doesn't that often. Muchas gracias y gracias a Jay también por la invitación y me encanta cuando me escuchan porque dice que su esposa a veces ya no lo escucha mucho. But again, I'm available for questions and would be happy to answer anything. It's exciting stuff, and again, kudos with all the noise out there, with a lot of different products in the over-the-counter market.
Peter se va a quedar con nosotros en caso de que tengan alguna pregunta después de esta sesión. Y de nuevo, felicitaciones con todo el ruido que se está haciendo y toda la parte de medicamentos que no tienen receta, cómo se está como desafiando esa parte. Over-the-counter products don't necessarily have to do research in order to sell something. Los productos o los medicamentos que se venden sin receta no necesitan mucha investigación a veces para poder salir al mercado. What Jay is doing, because he believes so strongly in what he's identified and what he's developed, is that he's willing to spend the money to prove it to everybody. Y lo que está haciendo Jay es que cree tanto en este producto y le interesa tanto crear esta confianza que está invirtiendo en hacer estas investigaciones con el producto. And believe me, with $300,000 to $400,000 plus per study, Y 300, 400 mil dólares por estudio, más o menos. he has a good life already, but he could have a much better life. Tiene if una he muy didn't do buena it. vida, pero podría tener una vida mejor, yo creo, si no invirtiera tanto en los estudios. So thank you very much. I appreciate the time. Gracias a todos por su tiempo.